Bienvenidos, estimados amigos y hermanos en Cristo, al repaso de Escuela Sabática para Adultos. Este es su canal Estudiando el Verbo. Les habla su servidor Antonio García Hernández en esta hora para invitarlos que nos acompañen en la lección número 3, titulada El Evangelio Eterno, para el 15 de abril del año 2023. Sean ustedes bienvenidos y vamos a comenzar. Para ello, como siempre, quiero invitarles para que nos acompañen, para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, en esta hora, por esta oportunidad de servirte, de ser instrumentos del cielo, para que muchos hermanos y hermanas, y amigos y amigas, ¿sí?, puedan tener alimento espiritual. Tu palabra dice, haya alimento en mi casa, y esa es la razón principal, lo que nos mueve en esta hora para poder realizar este pequeño trabajo, Señor. Ayúdanos que tu Espíritu Santo nos conduzca, que Él sea el que nos dirija en esta producción de este audio, video. Gracias por escucharnos, Padre eterno. Perdona nuestros pecados, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén, amén. Bien, el Evangelio Eterno. Sin duda, desde un principio podemos ver allí en Génesis el amor del Señor y los planes que tenía, sí, para que en caso de que la humanidad que había creado, sí, cayera en pecado, pudiera tener una oportunidad y pudiera ser restaurada a la imagen y semejanza de Dios. Por eso, una vez que Adán y Eva cayeron en pecado, Dios puso en marcha el plan de salvación. Y ese plan de salvación no es otra cosa que el Evangelio Eterno, ¿verdad? Así que vamos pues, esta semana estaremos estudiando sobre lo que significa el Evangelio Eterno. Analizaremos el texto de Apocalipsis 14, del 6 al 12, en donde se encuentra el mensaje de los tres ángeles. Y veremos cuál es nuestra identidad y misión como pueblo de Dios en estos últimos días. Como parte de las revelaciones que Jesús le dio a Juan, encontramos el último mensaje que debe ser predicado a la humanidad por la iglesia remanente, el mensaje de los tres ángeles. Ese mensaje es un rasgo identificativo de la iglesia adventista. Es la razón de su existencia. Lo primero que Juan nos dice es que este mensaje es el Evangelio Eterno y debe ser predicado en todo el mundo. Así que en esta ocasión vamos a lo menos a ver 3 puntos importantes: visiones de gracia y de esperanza, un ángel con un mensaje y un ángel con un propósito, ¿ya? Así que vamos a iniciar con el primer punto: visiones de gracia y de esperanza. ¿Qué significa esto? Vamos a ver cuáles son esas visiones de gracia y de esperanza. Para ello quiero invitarles a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Tomen sus Biblias, tomen el libro de libros, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿ya? Esas son las revelaciones de gracia, las visiones de gracia y esperanza que Juan vio. Juan, sin duda, tiene el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Apocalipsis 19:10 y de acuerdo a lo que dice Apocalipsis
12:17. La primera palabra del último libro de la Biblia define su tema principal: revelación. En griego, apocalipsis. Creo que estoy pronunciando más o menos así, ¿no? ¿En qué consiste esta revelación? En primer lugar, se nos revela a Jesús como el Cordero inmolado. Número 2, vemos la gracia de Dios en la historia de la iglesia y del mundo. Número 3, vemos la mano de Jesús extendida para salvar al pecador y vencer al mal. Número 4, vemos la promesa de la vida eterna. En definitiva, Apocalipsis es la revelación del Evangelio eterno. La gracia ofrecida, es decir, en otras palabras, la gracia ofrecida al pecador, ¿verdad? Sin duda es un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Vamos al punto número 2 y vamos a ver un ángel con un mensaje. Hemos venido diciendo que cuando hablamos de un ángel, puede ser literal, pero también puede ser simbólico. En este caso, ¿verdad?, de acuerdo a los comentadores de la Biblia, en este caso, el ángel a que se refiere, Apocalipsis 14, versículo 6, ¿verdad?, se refiere a un mensajero. Y ese mensajero, sin duda, es la iglesia. Es el remanente, ¿verdad?, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El Evangelio de Gracia. ¿Qué significa esto, Evangelio de Gracia? Ahora yo quiero invitarles al libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, versículo 24. ¿Qué dice la palabra de Dios? El libro de libros. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio de Gracia, ¿sí? El fin se encuentra en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El primer ángel trae consigo el Evangelio eterno. Y de antemano, cuando hablamos de ese ángel que está predicando el Evangelio eterno, y que hemos dicho, de acuerdo a los comentadores y estudiosos de la Biblia, que ese ángel es el remanente del pueblo de Dios, es la iglesia verdadera, y que está predicando el Evangelio eterno, ¿verdad? Este Evangelio a que se refiere 14, 6, no es otra cosa que la gracia, ¿verdad?, que ofrece Dios de manera gratuita, ¿sí?, y que es mediante la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Así que la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es el Evangelio? Tal como lo describe Primera de Corintios 15, del 1 al 4, es las buenas nuevas. Es la noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados y la de su resurrección. Por estos actos o por esta obra que recibimos de parte de Dios gratuitamente, ¿sí?, obtenemos la salvación, ¿verdad? En Romanos 3, 24 al 26 y 5, del 6 al 8, Pablo amplía el significado del Evangelio uniéndolo a la gracia divina. Vamos rápidamente a ver este punto. Para ello quiero invitarles a que tomen sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24 al 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación
por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene ¿qué? Fe en Jesús. Al que tiene fe en Jesús. Esa es la condición, ¿sí? Para ser justificados, para poder recibir la gracia del Evangelio. Ahora, en Romanos 5, del 6 al 8, miren lo que dice el apóstol Pablo. Pero a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el Evangelio de gracia, ¿verdad? Ese es el Evangelio de gracia. ¿Qué significa esto? Que somos justificados gratuitamente por la gracia, según Romanos 3:24, ¿verdad? También la gracia es una declaración de la justicia de Dios, ¿verdad? Él, como nuestro Creador, se hace responsable de sus criaturas, ¿verdad? Y demuestra su justicia, ¿sí? Mediante su gracia, de acuerdo a Romanos 3:25. Y la gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. Esa es la condición de acuerdo a Romanos 3:26. Y así Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores, de acuerdo a lo que dice Pablo en el capítulo 5 de Romanos, versículos de 6 al 8. Ahora, otro aspecto de este ángel con un mensaje, o sea, que lo que la iglesia debe predicar al mundo, ¿sí? Número uno es el Evangelio de gracia, pero también el Evangelio eterno, ¿verdad? Miren lo que dice 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos, ¿verdad? ¿Por qué se le llama el Evangelio eterno? De acuerdo a lo que dice Apocalipsis 14:6. Vamos a esa cita rápidamente. Apocalipsis 14:6, donde dice: luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo, tenía el Evangelio eterno. ¿Sí? Hay que, nuevamente, hago énfasis en este punto, ¿sí? La iglesia verdadera, la que es bíblica, la que la Biblia describe, ¿sí? Es la que lleva el Evangelio eterno, ¿verdad? La que predica el Evangelio eterno. Y el Evangelio fue anunciado a Adán, como ya dijimos al principio, y a Eva, inmediatamente después de haber pecado, dándole a la humanidad la esperanza de redención, de acuerdo a lo que dice Génesis 3:15. Génesis 3:15. No está de más volver a leerlo, ¿verdad? Dice: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre tu descendencia y la descendencia, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, ¿verdad? Sí, esto significa que Dios, a pesar de haber pecado, le dio una oportunidad inmerecida a la humanidad para que tuvieran esperanza en la redención mediante Cristo, ¿verdad? Sin embargo, no fue un plan ideado por Dios en ese momento, como ya lo dije al principio. El amor de Dios le llevó a crear seres libres, ¿sí? Que pudieran amarlo sin estar obligados a ello. Por esta libertad, pero esta libertad implica un riesgo, ¿verdad? Implica y sigue implicando un riesgo: la rebelión, ¿verdad? Por eso, antes de que ningún ser existiese, ya había planeado la forma de redimir a aquellos que, arrepentidos
deseasen volver a amarlo después de haber pecado, como dijimos nuevamente al principio. Vamos rápidamente a 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ya lo leímos. Ya lo leímos, vamos a volver a leerlo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? En la palabra de Dios se nos habla, dice, no conforme a nuestras obras. ¿Por qué? Porque nuestras obras de nada nos sirven, ¿sí?, en la salvación. Es solamente mediante Cristo, mediante el Evangelio eterno, mediante la redención, ¿sí?, mediante la obra de sacrificio en la cruz, lo que nos proveyó la salvación por gracia. Así que ese fue el propósito desde un principio de Dios. Ahora en Tito 1:2, ¿qué nos dice Tito 1:2? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Para aquellos que tienen duda de que si Dios había improvisado, si un plan de salvación, no. La palabra de Dios nos dice ahí en Tito 1:2, nos habla de que del plan de Dios, que consiste en la esperanza de vida eterna, dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, es decir, desde antes que se creara todas las cosas. Dios ya tenía ese plan, ¿verdad? Por eso, en el versículo 1, miren lo que dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Cristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, dice, en la esperanza de la vida eterna, ¿verdad?, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, ¿verdad?, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Bien, entonces el Evangelio es eterno porque Dios ideó antes de que el tiempo existiese y apunta hacia un futuro eterno. Vamos al siguiente punto. Un ángel con un propósito. Y ese propósito, ¿sí?, es la predicación del Evangelio, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 14:6. Vamos rápidamente otra vez, ¿verdad? Es interesante estos puntos porque son el punto central, ¿sí?, de esta lección y del mismo Evangelio de gracia, ¿verdad? Luego vi otro ángel, ¿verdad?, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con la misión que Dios dio, la encomienda que Dios dio ahí en Mateo capítulo 28, ¿verdad?, versículo vamos rápidamente para no errar. Mateo capítulo 28, a partir del versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a cumplir, versículo 20, las cosas que yo os he mandado, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto no es otra cosa que la predicación del Evangelio eterno, ¿verdad? Después de resucitar, Jesús encargó a sus discípulos que predicasen el Evangelio a todas las naciones. Justo antes de ascender al cielo, les aseguró que la pequeña semilla del Evangelio crecería y abarcaría hasta lo último de la tierra, de acuerdo a lo que dice Hechos 1:8, donde Jesús insta a sus apóstoles a llevar a cabo esta encomienda, ¿sí?, como iglesia remanente, como pueblo de Dios, ¿verdad? Y no
no lo harían sin el poder de Dios, ¿verdad? No lo harían sin el poder de Dios, ya que ahí mismo en Hechos 1:8 se promete, ¿sí?, un poder especial, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Toda esta obra que tiene que ver con la predicación del Evangelio no sería de manera aislada. Dios prometió un poder especial que es a través del Espíritu Santo. Y en estos últimos días nosotros somos herederos de esta gran misión. Debemos, por lo tanto, dedicar nuestros mejores esfuerzos a cumplirla. Esto requiere compromiso, mirar más allá de nosotros y de nuestros intereses, preocuparnos por aquellos que necesitan conocer a Jesús, tener una esperanza y aceptar su gracia. Significa esto que debe haber una iglesia misionera. Ese ángel que se anuncia en Apocalipsis 14:6 no es otra cosa que una iglesia misionera. Quiero invitarles para que vayamos a Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Y me dijo: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Apocalipsis 10 profetiza el surgimiento de un remanente que sufriría un gran chasco. Estamos hablando del pueblo de Dios, sin duda, de aquellos pioneros de la iglesia remanente, ¿sí?, los cuales describe Apocalipsis 9, capítulo 10, 9, versículos 9 y 10. Miren lo que dice: yo me dirigí al ángel y le pedí que me diera el librito. Y él me dijo: aquí lo tienes, cómelo. Te amargará el estómago, pero en tus labios será dulce como la miel. Y yo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En mis labios era dulce como la miel, pero una vez que lo comí, me amargó el estómago. Eso significa que este remanente, esta iglesia a la cual se le encomendó una misión de llevar el Evangelio eterno a toda nación, lengua y pueblos, sufriría un gran chasco, pero debería predicar después en todo el mundo el Evangelio eterno, ¿verdad? En la primera parte se cumplió en el surgimiento de la iglesia adventista tras el chasco del movimiento milerita en 1844. La segunda parte comenzó a cumplirse en 1874, cuando la Asociación General envió al primer misionero a Europa, a John N. Andrews. Ese pastor, enormemente capaz, dejó todo para ir a un lugar desconocido. Su motivación: el amor por aquellos que necesitan saber que Jesús, su Salvador, viene pronto. Todavía quedan lugares por alcanzar, almas a las que predicar. ¿Qué parte desempeñas tú en esta misión? Sin duda, una parte muy importante. Por pequeña que sea, tú y yo desempeñamos, ¿sí?, una parte importante en esta misión. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 345, la pluma inspirada, miren lo que dice: es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. La iglesia entera, obrando como una unidad, combinándose en unión perfecta, ha de ser una agencia misionera, viviente,
activa, impulsada y dominada por el Espíritu Santo en esta gran comisión de llevar el Evangelio eterno. Hasta aquí llegamos, estimados amigos y hermanos, con este repaso. Dios les bendiga y, como siempre, les pedimos humildemente que compartan, ¿sí?, esta lección, ¿sí?, a todos aquellos que hoy en día están viviendo sin esperanza, sin la luz que necesitan para vivir en este mundo que de cada día se pierde, ¿sí?, sin Dios. Hasta pronto, un abrazo y nos vemos la siguiente lección.